Lista, Irina. Bueno, muy buenas tardes. Soy Irina Bandé, integrante de la red Sororidad Pacto Entre Ellas, filial de Honduras. Y desde este bello país les damos a todos y todas ustedes la más cordial bienvenida a nuestro programa Conversaciones de Mujeres. Y el día de hoy estaré yo moderando. Sin embargo, vamos a tener personas que nos van a estar acompañando y quiero presentarles a Cristina Alvarado, quien es representante de Visitación Padilla, y también va a estar con nosotras Samantha Morales, quien es la coordinadora nacional de la red, y también nuestro expositor, ¿verdad? Denis Charopin, que luego después lo vamos ya a presentar con mayor tranquilidad. Pero hoy tenemos este programa especial y es muy especial porque a pesar de que el nombre es un poco complicado, es algo muy importante para el autocuidado de las mujeres, ¿verdad? Y en este programa que vamos a conversar entre mujeres y con hombres que son especializados en estos temas, entonces vamos a trabajar también y a tratar este tema del autocuidado a través de esta información que nos va a dar Denis, ¿verdad? Pero antes de presentarlo e iniciar ya el tema, tenemos, ¿verdad?, unos mensajes sobre las actividades que la red Sororidad Pacto Entre Ellas tiene en las próximas semanas. Primero queremos anunciarles que tenemos el 26 de marzo a partir de la 1 de la tarde, iniciamos ya formalmente el taller de masculinidades. Este taller inició el sábado pasado, pero por problemas de conectividad con los compañeros colombianos, pues no se pudo hacer la primera jornada y se aplazó para el 26. Entonces, si usted está interesado o interesada en recibir este taller, todavía tiene tiempo de inscribirse, puede buscarlo la promoción en el Facebook de la página de la red Sororidad Pacto Entre Ellas, y ahí está, ¿verdad?, cómo usted se puede inscribir e iniciaría el 26 de marzo a partir de la 1 de la tarde. Entonces, esperamos que se inscriban porque es muy importante abordar el tema de las masculinidades. No es solo un problema de hombres, es un problema de la sociedad, ¿verdad? De ahí queremos comentarle, ¿verdad?, que nuestra compañera Beatriz Ramírez también tiene su programa que se llama Ser Mujer. Beatriz es una mujer que además, ¿verdad?, de que es administradora de empresas con mucha experiencia en el tema, también maneja mucho los temas de género. Y la semana pasada, en el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer, presentó el tema climaterio, menopausia y brechas de género en el mercado laboral. Ella se presenta cada 2 semanas y tiene siempre temas muy importantes para discutir con las mujeres. Así que esperamos que ustedes, ¿verdad?, se unan también al programa de Beatriz Ramírez, ¿verdad?, Ser Mujer, sobre todo las mujeres, porque es un conversatorio donde las mujeres podemos hablar, podemos opinar, podemos preguntar, y ella es una mujer que es muy, muy, muy tenaz en estos temas. Así que invitamos a todas las mujeres que se sumen al programa de Beatriz. Por último, queremos comentarles que este sábado se van a facilitar o se van a entregar los premios Rompiendo Barreras, ¿verdad? Queremos invitarlas e invitarlos a que participen a estos premios, ¿verdad? En este evento se van a premiar mujeres muy valerosas de varios continentes. En general, se premia su labor, una labor que ha sido invisibilizada, ¿verdad? Porque generalmente a las mujeres no se nos premia nuestra labor, hacemos un trabajo invisible. Pues aquí tenemos 5 mujeres hondureñas que han sido nominadas al premio y una de ellas es Dagna Amacio. Dagna es de origen misquito y ella ha impulsado procesos a favor de las mujeres en su territorio. A pesar de los problemas que hay ahí de violencia contra la mujer, de discriminación, Dagna ha logrado, inclusive conjuntamente con su mamá, ¿verdad?, facilitar los procesos para poder visibilizar las violencias en el territorio de Guampusirpi, gracias a Dios, y además ya lograron obtener el terreno y construir la Casa de la Mujer en Guampusirpi, donde están trabajando el desarrollo empresarial. Y ahora pues vamos a empezar a iniciar un proceso sobre género. Tenemos también a Tania Demper, quien es directora ejecutiva de la Fundación Angelitos, y que se encarga de apoyar todas estas necesidades que existen en la sala de recién nacidos del Hospital Materno Infantil de Tegucigalpa, Honduras.
Otra nominada, ¿verdad? Es Gloria Vélez, más conocida en nuestro país como Anarela Vélez, y quien es escritora, historiadora, promotora de la cultura y docente universitaria, una mujer muy, muy comprometida con el arte y gestora de la cultura. También está nominada al premio Blanca Guijarro, quien es socióloga, escritora, fundadora de la Cátedra de Estudios de la Mujer de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, un espacio donde ha contribuido a transformar la vida de muchas jóvenes desde la universidad, ¿verdad? Y es un referente del feminismo moderno e intelectual de la nueva era. Y por último tenemos, tenemos a Alma Raudales, quien es rescatista de animales de compañía en Honduras, haciendo una labor loable a favor de los animales en condición de vulnerabilidad, e inauguró el primer refugio para perros en Tegucigalpa. Ellas son nuestras nominadas, pues estamos invitándolos e invitándolas a que nos acompañen al evento de premiación Rompiendo Barreras, donde nuestras compañeras están nominadas a los premios y que se va a llevar a cabo este sábado 19 de marzo a partir de las 12 del mediodía por medio del Facebook Live de la red. Así que los esperamos a este evento, ¿verdad? Bueno, ya concluidos estos anuncios, vamos a empezar, ¿verdad? El tema que nos ha traído acá. Ahora vamos a pasar al programa Conversaciones de Mujeres, ¿verdad? Y el día de hoy tenemos el tema que se llama Relación entre la reestructuración cognitiva y la meditación. Y aunque parezca un título bastante complicado, ¿verdad? No nos tenemos que preocupar porque tenemos aquí un especialista que nos va a explicar de qué se trata este tema. Y él es Denis Charopin, ¿verdad? Quien es maestrante de la Maestría de Didáctica de Lenguas y Cultura, licenciado en Psicología, y en su práctica terapéutica trabaja con la reestructuración cognitiva y meditación. Buenas tardes, Denis, y bienvenido al programa. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, primero vamos a empezar, antes de hablar del tema, a preguntarle qué lo trajo a Honduras. Porque usted no es de acá, ¿verdad? Bueno, es una buena pregunta. Vamos a ver. Primeros 16 años de mi vida viví en Rusia. Después gané una competencia de lenguas y podría ir a estudiar en Estados Unidos. Y después podría seguir estudiando en Estados Unidos. Ahí saqué mi licenciatura en psicología. Y primero viví en Missouri y después yo me pasé por Miami. Y en Miami conocí hay muchos hondureños en Miami. Entonces ahí conocí una cultura diferente, un lenguaje diferente, una gente diferente. Y yo quería saber, como psicólogo, como ser humano, yo quería saber otro tipo de cultura, ¿sí? Otro tipo de espacio, otro tipo de pensamiento, aprender español. Entonces tenía contactos con hondureños en Miami y yo me fui para aprender sobre la gente, sobre el pueblo hondureño. ¿Y se quedó viviendo acá o siempre está viajando entre otro país y Honduras? Por el momento estoy acá trabajando, estudiando, pero los planes, mi corazón siempre es con Rusia, mi país nativa. Entonces, al final, yo pertenezco a una organización internacional, al capítulo ruso. Entonces, ya estamos 5 años trabajando, entonces pero trabajando más de una manera virtual. Entonces, al final toca ir a Rusia a promover las cosas de paz, de sabiduría en una manera más directa. Entonces, sí. Pero por el momento, años? ¿Sí? No, por el momento aquí estoy, sigo aprendiendo español, sigo conociendo a la gente, apoyando como puedo a la gente acá. ¿Y cuántos años lleva de estar en Honduras? Yo pienso que casi 9 años. Es bastante tiempo. Sí. Entonces Sí. ya de repente no se va a regresar porque ya es bastante tiempo de estar en Honduras. Depende. Me gusta realmente, me gusta viajar, me gusta traer también las experiencias, porque Rusia es diferente de Estados Unidos, diferente de Honduras.
me gustaría traer todo ese conocimiento otra vez a mi gente en Rusia, para que yo pueda compartir algunas cosas, poder explicar algunas cosas, poder hacer algunas cosas de una manera mejor, vamos, de una manera cultural, sí, aportar, hacer aportaciones que yo aprendí en Estados Unidos, que yo aprendí con cultura latina y cultura hondureña a los rusos, para que ya están mejor avance evolutivo. Bueno, antes de entrar al tema que nos trae, ¿verdad?, sobre la reestructuración cognitiva, haría una última pregunta sobre Honduras. Al irse de Honduras, de toda la gastronomía hondureña que tenemos, ¿qué es lo que le haría falta? De toda la comida rica que tenemos aquí. Bueno, vamos a ver. Comida rica que es saludable y comida rica que es no tan saludable, ¿verdad? De todo. Del parte de comida, una cosa que me encanta, que es, vamos a decir, muy saludable, es chismol. Entonces, Sí. ahí tú me das carne de cualquier tipo de comida y mucho chismol. De comida no tan saludable, pero es rica y aún lo como en moderación, son pupusas, por ejemplo, o baleadas, pero en una manera con escabeche, con chismol, con callejero, con diferentes, con muchos vegetales encurtidos también, por ejemplo. Estas dos cosas. Ya. Dice Cristina que también se va a llevar el calor de nuestra tierra. Sí. El calor porque está caliente y el calor humano, porque creo que en este país recibimos muy bien a todas las personas que nos visitan. Sí, hay muchas personas que estuvieron muy amables conmigo en este país. Sí, bueno, ahora vamos al tema que nos trae, ¿verdad? Que es la relación entre reestructuración cognitiva y la meditación. La primera pregunta es, ¿qué es la reestructuración cognitiva? Bueno, me gustaría combinar este tema también en un sentido con el tema de responsabilidad en frente de su propio desarrollo evolutivo. ¿Ok? Porque este proceso y los procesos tienen que hacer con esto. Pero, bueno, vamos a ver. Antes de hablar de eso, me gustaría hablar cómo es que yo llegué a usar, a conocer este proceso y a usar ese proceso en mi práctica como psicólogo y en mi vida en general. Uno de los desafíos que yo he tenido en mi vida es estar seguro en mí mismo, ¿verdad? Porque cuando estamos jóvenes y estamos buscando de conocer a nosotros, de conocer el mundo, miramos muchas cosas injustas, muchas cosas buenas, muchas cosas adecuadas también. Una de las cosas también que cuando eres pequeño, tal vez no estás tan consciente, pero ahí pensando sobre las cosas, hablando sobre las cosas, descubriendo las cosas, investigando las cosas, das cuenta que hay un universo, ¿verdad? Y el universo está vivo, el universo está conectado, y realmente que hay una red informática, ¿verdad? Con la ayuda de cual nosotros podemos avanzar nuestra vida, avanzar nosotros de una manera personal y avanzar nosotros también como una sociedad. Otra parte importante es vamos a decir, la brújula de la verdad. Es este sentido de saber qué es bueno, qué es malo, ¿verdad? Esta ayuda a seguir en la vida, porque podemos, por ejemplo, yo nací en una sociedad comunista, ¿verdad? Entonces, pero hay también diferentes sociedades, diferentes religiones, diferentes filosofías. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos andar un rumbo correcto, verdad? Separando las cosas lógicas de las cosas no tan lógicas, que tienen sentido y que no tienen sentido. Entonces, para poder hablar sobre este proceso de reestructuración, es importante también hablar sobre
y yo voy a tomar un poco de tiempo para hablar sobre eso, para que estemos claros, pero hablar sobre qué es la verdad y la diferencia entre verdad y entre opinión. ¿Ok? Porque muchas veces en el paradigma del campo científico y de pensamiento filosófico científico, ¿verdad? Tenemos esta idea de que tú tienes tu verdad y otra persona tiene su verdad y cada persona tiene su verdad. Pero para que ustedes entiendan con cuáles procesos yo estoy trabajando y cómo lo estoy viendo, es separar verdad y opinión. ¿Ok? Y ahora vamos a hablar sobre eso. Es hablar también, hablar sobre los ejes que usamos para investigar, para entender el mundo. Eje epistemológico, que tiene que hacer con las cosas de conocimiento. Eje ontológico, que tiene que hacer con cómo es la realidad. También eje axiológico, qué valor tiene la vida, qué propósito tiene nuestra existencia. Entonces, muchas veces en ciencia moderna se concentran solo en el parte epistemológico, de conocimiento, cómo logramos conocimiento. Y y si ustedes están más interesados, pueden también, bueno, Roy Bhaskar, en Bhaskar y Hartwig de 2016, en un libro Enlightened Common Sense, The Philosophy of Critical Realism. Entonces es un libro y este es su último libro, es toda su vida de trabajo, pero la filosofía del realismo crítico. Y ahí él habla sobre la falacia epistemológica, que realmente concentramos en conocimiento, pero no concentramos en cómo es la realidad, cómo es la existencia. Y no concentramos tampoco en el parte axiológico, que es cuáles son los valores. ¿Existen valores? ¿Para qué hacemos? ¿Hay cosas buenas? ¿Hay cosas malas? ¿O todo es solo subjetivo? Entonces, él da una buena crítica de subjetivismo, sí, de pospositivismo y de subjetivismo. Y él conecta, y yo también estoy muy de acuerdo, de las cosas de la teoría de complejidad. Y de las cosas, y no voy a poner en tanta detalle, no voy a hablar en tanta detalle, pero un punto importante es la emergencia de algunos procesos y algunas estructuras de cómo es la realidad. Entonces, en este libro, Bhaskar y Hartwig hablan sobre diferentes tipos de dominio. Dominio de las cosas empíricas es el nivel más básico, más accesible a nosotros como seres humanos. También dominio de las cosas actuales, que a veces nosotros podemos tener conciencia de esas cosas o tal vez no. Y el dominio, en una manera aún más panorámica, dominio de real. Y muchas veces nosotros no tenemos conciencia de ese proceso, pero no significa que no exista. Entonces, él habla sobre mecanismos, eventos y experiencias. Si las experiencias están visibles en los tres dominios, empírico, actual y real. Los eventos no exactamente podemos verlo en una manera empírica nosotros, pero sí son cosas actuales y son cosas reales. Y en el nivel de mecanismos, que es aún más alto, podemos no tener una experiencia empírica de las cosas, ni tampoco podemos pensar que son cosas actuales, pero son mecanismos que podrían ser mecanismos reales. Entonces, ¿qué quiero decir yo acá? Solo porque algo no podemos tener experiencia de esta cosa, no significa que esta realidad no existe. O no significa que el universo no tiene leyes. El universo tiene leyes, el universo tiene la verdad. Y nosotros como seres humanos podemos tener opiniones sobre las leyes universales, las leyes del universo, y podemos entender mejor o entender peor las cosas. Entonces, ahora ojalá que entendemos la diferencia ahora entre realidad y la verdad y las opiniones que podemos tener sobre ellas, ¿verdad? Ajá. Ok. Sí. ¿Sí? Es que es un poquito complejo.
mismo lo que está hablando. Mi pregunta es, en la reestructuración cognitiva, ¿cómo influye la verdad y la opinión? Ok, y de esa vamos a hablar ahorita. Pero yo quería primero dar esa aclaración, porque, vamos, en proceso de reestructuración cognitiva es proceso de análisis autopsicoterapéutico y tiene 4 pasos, ¿ok? Entonces, primer paso es rastreando las distorsiones de la realidad. Y por eso yo quería explicar las cosas de la realidad primero. Entonces, podemos como ser humano pensar cosas de una manera pero realmente las cosas no son así. Entonces, el primer paso siempre es rastrear las distorsiones de la realidad que tenemos, en la manera que pensamos, vamos a decir, degenerada, manera desviada, de cómo realmente son las cosas. El primer paso. Segundo paso es reconocimiento de las distorsiones de la realidad. ¿Ok? Entonces, ahí primero lo rastreamos, ¿sí? Después, en una manera constructiva. No estoy diciendo en una manera, oh, vamos a pensar de todas las cosas malas que pasan con nosotros y vamos a hablar sobre ellos en profundidad y pensar. No, no podemos hacer eso. De hecho, eso es muy peligroso. A la manera que funciona el cerebro es que cuando para el cerebro no importa si cosas estuvo en pasado o en presente o va a estar en futuro. Si tú estás pensando en la cosa de pasado, vamos a decir, tú ya lo estás reviviendo como si está pasando en este momento. Entonces, a un lado es peligroso concentrar demasiado en las cosas negativas, pero tocarlo en una manera constructiva, reconocer, puchica, esta cosa en mi pensamiento, no como debería estar. Segundo paso. Tercer paso es la creación de una nueva actitud, una nueva convicción y la experiencia de ella y vivencia de ella. ¿Verdad? Entonces, práctico. No es nada solo de una manera teórica. Siempre el siguiente paso es creación de una nueva actitud o convicción y la experiencia de ella y vivencia de ella. Y cuarto paso, ¿verdad? Es el cambio consciente, neutral, positivo, ecualizado y nueva programación de la conciencia, pensamientos, sentimientos y también del psique y de la subconsciencia. Sí, entonces básicamente, y por eso hablamos también, como yo estoy mencionando, responsabilidad en frente de su propio desarrollo evolutivo, porque nosotros somos responsables programar nosotros en una manera óptima, a la manera que son los leyes del universo, ¿verdad? Los leyes evolutivos, los pasos evolutivos de cada ser humano y al final también de la sociedad, porque progreso individual nos da progreso de la sociedad y nos da mejoramiento de todos al final. Ya, está muy interesante todo esto porque cuando habla de reconocimiento de las distorsiones de la realidad, podemos hablar de que es una persona que tiene un trauma y que el trauma lo percibe desde una perspectiva y tiene que reconocer una perspectiva real de este trauma. Sí. Así sería, se podría interpretar así. Sí, esta cosa, porque siempre, todas las cosas, las existencias de las cosas, la complejidad de las cosas es que son procesos. Entonces, esto significa que tenemos estructuras que son responsables, como que decimos, de tranquilidad de las cosas, que es el psique. Si nosotros pensamos en una manera adecuada, ¿sí? En una manera correcta, entonces este tipo de energías, este tipo de pensamientos y energías va a recibir el psique. Y nosotros como seres humanos vamos a... Y esta siempre
se contrarresta, se compara con las leyes en el nivel energético informático con el universo. Entonces, si estamos de acuerdo de cómo debería estar el universo, nosotros vamos a sentir bien. Y si no estamos, las vibraciones, porque pensamientos tienen vibraciones, ¿verdad? Tiene ondas, tiene campos magnéticos, campos energéticos, vibraciones. Entonces, las vibraciones bajas, vamos a decir, más lentos, bajas, degenerados, nos va a hacer sentir también bajo, malo, degenerado, infeliz, triste, deprimido. Ya, Cristina tiene una pregunta. Ajá. Vamos a escucharla. Ok. Es que, bueno, voy a dar la pregunta que está ahí, que escribieron en el WhatsApp, porque creo que es bien importante lo que está planteando Denis. Y en el entendido de que cuando habla de que los pensamientos son vibraciones, bueno, es eso, cómo emitimos energía desde nuestros pensamientos, y creo que es desde una lógica también del reconocimiento de que somos seres integrales, cuerpo, mente y espíritu. Y que efectivamente viviendo una experiencia, ya sea que esa experiencia fue en el reciente o en el pasado, o crecí como un ser humano, una joven, con inseguridades o viviendo un entorno de violencia, eso tiene un impacto en mi ser. Y cuando yo tuve carencias, no tuve la figura paterna, por decir algo, por ejemplo, el tipo de relación que yo voy a establecer con los hombres va a ser una relación guiada por la dependencia, por la búsqueda de seguridad, de protección, y no afianzada en que yo soy la única responsable y hacedora de mi felicidad, de que yo estoy en una relación siendo feliz porque decido serlo. Y entonces ahí es cuando ocurren, me encanta ese asunto del proceso de análisis psicoterapéutico, porque me doy cuenta en principio que reconozco esas distorsiones, reconozco que crezco con inseguridades, que espero que mi pareja me proteja, me cuide, y no que tener una relación, por decirlo, independiente, respetuosa, amorosa. Y reconociendo que efectivamente la inseguridad está en mí, son los mecanismos que voy encontrando de qué tengo que hacer para transformar esos pensamientos negativos, para transformar esa necesidad de protección y seguridad que espero de la otra persona. Y en ese sentido me vuelvo más consciente, en principio, de mis carencias, y empiezo a trabajar sobre ellas, pero me vuelvo más consciente también de qué capacidades voy generando para poder transformar. Y me encanta esta posibilidad, porque siempre he venido cuestionando que a nivel de la academia o de la formación que recibimos ha habido ciertas resistencias a trabajar desde esta perspectiva, y cada vez más estamos viendo cómo se rescata los aportes que hacen incluso culturas milenares a este enfoque integral, ¿verdad?, de la meditación. Y por aquí lo dejo, porque quien tiene que seguir hablando es Denis. Y hay una pregunta acá: ¿cómo programamos nuestra mente en positivo? Y creo que esa es la siguiente etapa que viene. Sí, vamos a hablar de eso. Mira, cuando hablamos, ¿verdad? Hablamos de los tres niveles que mencioné, del nivel empírico, actual y real. Entonces podemos hablar que la paradigma presente de la ciencia no acepta todas esas cosas espirituales. Podemos decir esto. Sí, de la verdad, pero sabemos también que el campo científico, los paradigmas se cambian, y no podemos negar la existencia de esta y no quitar, vamos a decir, cosas místicas, quitar cosas, no sé, de esta etiqueta espiritual. ¿Qué es espiritual? Espiritual realmente podemos decir materia material, materia espiritual. La diferencia es la frecuencia, la puridad. Entonces las cosas espirituales
son las mismas cosas con una frecuencia más alta y con más puridad. Sí, entonces podemos, pero no vamos a meter en este tema porque es un tema bastante complejo, pero a cualquier modo no importa porque los procesos son como son. Y sí, mi idea personal, mi lógica, mi pensamiento, mi reflexión me dice que cosas espirituales, las energías de otro nivel de conexión universal, de puridad, de las cosas de honestidad, de las cosas de justicia, de las cosas de espiritualidad, todos son presentes y todos son parte de esas estructuras reales que tal vez no podemos tener experiencias que están afectando a todo el sistema. Porque teoría de complejidad es, nosotros estamos un sistema complejo, pero voy a seguir con el segundo punto. Y el segundo punto mío es, hablamos de avance que yo he tenido en la práctica meditativa y de los ejercicios físicos. Entonces, voy a hablar sobre una cosa primero. Es la cosa de tradición versus cosas reales. Yo tengo mucho respeto a la tradición. Por eso, por ejemplo, mi disciplina que yo tengo es resistencia, energía, meditación integral. Porque yo como científico, como psicólogo, yo integro, y hablamos de eso, ¿verdad? Yo integro las cosas que yo analizo y que miro lógicas de diferentes tradiciones. Pero también corremos peligro de estar demasiado fijado en una tradición, porque nosotros seres humanos equivocamos. Y Buda, por ejemplo, podría iniciar con unas ideas bastante bonitas, o Jesús, Emmanuel, podría iniciar con unas ideas bastante bonitas, pero la gente cuando con tiempo pueden distorsionar la información. Entonces, por eso, y yo voy a hablar sobre eso, yo voy a hablar sobre los pasos de aprendizaje y pasos de educación, para que nosotros por su propia cuenta podamos seguir esta brújula de verdad y camino de verdad, podemos seguirlo, no importa las opiniones, filosofías, paradigmas que realmente seguimos al grano, a la raíz de la verdad y de avance evolutivo. Entonces, hablando también, podemos hablar de las cosas, chakras, kundalini, acupuntura, curación con las piedras, con las manos, mantras, etcétera, 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 ¿verdad? Yo he probado muchas de esas cosas, algunas funcionan, algunas no funcionan. Entonces, yo siempre, para mí, lo más importante es, y yo voy a hablar más sobre eso, es lo práctico. Tú me puedes decir cualquier tipo de teoría bonita, ok, Freud o Jung, las cosas, pero si al final, si no me sirve de una manera práctica con la gente, entonces algo en la explicación que tiene esa persona no tiene realidad o no tiene suficiente avance en entendimiento para poder explicar bien las cosas que quiere explicar esa persona. Entonces, hablamos también de eso, hablamos de la cosa y de la importancia de higiene mental. Yo voy a hablar más sobre esto. Muchas personas se pasan, algunos no, ¿verdad? Algunos son solo con sus churritos, con su cervecita, con su bebida, ahí, así sentados todo el día viendo cosas o jugando videojuegos, pero a otras personas que esfuerzan y van al gimnasio. Pueden pasar 1 o 2 horas en el gimnasio y tener un buen cuerpo. Pero ¿cuántas personas? Y esta es higiene, podemos decir, físico, higiene mental. ¿Quién realmente practica en Occidente? No estoy hablando de Oriente, estoy hablando de Occidente. ¿Quién practica higiene mental? ¿Quién toma 1 hora al día de higiene mental? Entonces, ¿qué tipo de resultados podemos tener nosotros como seres humanos de bienestar del cerebro, de bienestar de la mente, de bienestar de la conciencia, de subconsciencia, si nosotros no estamos trabajando con higiene mental? ¿Ah? Realmente, y obviamente no es solo cabeza, porque nosotros no estamos pilotitos con cerebro, también tiene el cuerpo, entonces hay que trabajar ambos, y es un sistema complejo. Y voy a hablar otra vez de Remi. Remi es combinación de cosas mentales, cosas físicas y cosas espirituales también a la raíz. Porque no solo es tener un mente bonito solo para tenerlo bonito ahí, listo, con unas cosas ahí, con el eje ontológico, con el eje
axiológico, ¿verdad? De valores, de propósito de la vida. ¿Y qué estamos haciendo? De progreso, de evolución. Entonces, otra vez, decir la diferencia entre opiniones y la verdad y verdadera realidad de las cosas. Que debemos, este subjetivismo que está por todo lado en la ciencia, debemos estar muy cuidadosos con eso. Porque ahí podemos decir, yo soy correcto solo porque yo pienso así. Bueno, puede ser, pero al final, si tus opiniones no te están dando realmente frutos, no solo del nivel de conocimiento, de explicación de las cosas, pero también al nivel de las cosas prácticas, de la vivencia y de la sabiduría, entonces, ¿para qué sirve tu opinión? No, la opinión puede ser buena y puede ser mala. También pensamos que cualquier progreso en ciencia automáticamente es bueno. No, no necesariamente. Podemos ir un camino degenerado y pensamos, 4G, 5G, ajá, ¿y qué está haciendo con las abejas? Todas esas radiaciones. ¿Y por qué no probamos, no pensamos primero cómo proteger el resto del reino animal, incluyendo a nosotros también, las abejas, a todos, de daño que están haciendo esas cosas? No es que no estoy diciendo que es útil, pero es una cosa que es útil, es otra cosa que está bien hecho de una manera segura. Bueno, pues seguimos. Para tratar de entender este nivel más amplio del nivel de los mecanismos, yo voy a hablar sobre dos cosas. Yo voy a hablar sobre 7 pasos de aprendizaje y yo voy a hablar sobre los 7 pasos de educación. Y de allá nosotros podemos contestar mejor cómo podemos transformar a nosotros. Entonces, voy a leer la lista y explicar un poco. Los pasos de aprendizaje son, primero voy a leer la lista y después voy a explicar un poco cada uno. Tenemos paso 1, percepción. 2, reconocimiento. 3, conocimiento. 4, sapiencia. 5, experiencia. 6, vivencia y 7, sabiduría. Y voy a decir acá, desde el punto de vista de filosofía científica, que decimos eje epistemológico, que tiene que hacer con conocimiento. Y como podemos ver acá, conocimiento y sapiencia son pasos 3 y 4. Pero realmente no debería, en mi opinión, en mi análisis que he hecho, no debería ser un eje epistemológico. Debe estar un eje, como por ejemplo habló Aristóteles de esto, un eje de sabiduría. Que no solo conocimiento debemos buscar, pero debemos buscar sabiduría, porque este es solo un paso en el medio del proceso. Y mientras que solo estamos buscando conocimiento o sapiencia, nosotros no vamos a tener verdaderas soluciones con las cosas personales, con las cosas de la vida. Entonces, si percepción es percepción de la responsabilidad, de la realidad, y por eso también quería hablar al inicio de la es responsabilidad de conocer la verdad, de conocer la realidad. Inspiración también es, hablando de cómo transformar, es también un proceso de inspiración, y yo voy a explicar también cómo llegar a esto, que ocurre por la entrada de información de una forma inconsciente, y los pensamientos inconscientes instantáneamente activa sentimientos conscientes, y después de eso la conciencia y pensamientos conscientes están incorporados en el proceso. Y esto solo tarda un cuarto de segundo. Por eso muchas veces equivocan los psicólogos también, que los sentimientos vienen primeros. Se siente así, pero realmente son pensamientos inconscientes que vienen inspirados por esta cosa grande que es la conciencia universal, que nos ayuda a evolucionar. Entonces, es un proceso. Y percepción es un proceso muy importante. Y en Oriente están más conscientes de esto. Por eso ellos meditan. Porque para poder recibir las inspiraciones de tu propio camino evolutivo individual, tú debes que ser conectado a la red. Y eso significa ¿qué? Significa que tu hemisferio izquierdo y derecho deben ser equilibrados.
las ondas cerebrales deben que ser bajados de las beta a alfa, o aún mejor teta, o aún mejor delta, porque todos son niveles donde la persona ya puede tener esta conexión de inspiración con el universo y puede tener mejor conectado esta brújula de la verdad. Entonces, sí puede transformar, porque filosofías, otras cosas, pueden equivocar, pueden ser degenerados. Pero esta conexión directa con el universo, si lo hacemos bien, si aprendemos a comentar bien, al final no falla. Es nuestra conexión directa con el camino evolutivo. Entonces, percepción es una cosa muy, muy importante. Paso importante de inicio. Después tenemos reconocimiento, que es una comprensión de percepción a una examinación más cercana, estudiando su naturaleza y contenido. Y es cualquier cosa que tú escoges de entender. Sí, entonces, percepción y una examinación más cercana, estudiando la naturaleza y contenido de la cosa que estamos tratando de entender. Siguiente paso es conocimiento. Consideración de todos los puntos factuales del asunto percibido. Comprensión de todos los hechos, de estos hechos, el paso 3, después lleva a la sapiencia. Sí, y sapiencia es recognición de la lógica. Y muchas veces los científicos o los filósofos solo paran en este paso 3. Consideración de todos los puntos factuales. Pero se sigue el proceso, se sigue. Entonces, el proceso de sapiencia es recognición de la lógica contenida en percepción. Y esta sapiencia lleva a certeza y a experiencia. Entonces, no podemos solo dejarlo si es un verdadero conocimiento, no lo podemos dejar en teórico, porque la idea del universo es evolucionar. Entonces, poner en práctica. Entonces, paso número 5 es experiencia. Y esta experiencia en repetición de la validez de la verdad de alguna cosa, ¿verdad? Que, por ejemplo, que meditación, meditación me mantiene más calmado. Fíjese, yo tengo más flexibilidad cognitiva. Entonces, estas son las experiencias que, mira, yo podría hacer mi tarea mejor solo porque yo me tomé 5 minutos para calmarme primero. Yo tengo una mejor conexión con la memoria de largo plazo, solo porque yo tomé 10 minutos antes para calmar mi cerebro. Esas son experiencias individuales primero, ¿verdad? Y cuando seguimos el mismo camino, tratando de entender las cosas, llegamos a vivencia. Y esta es experiencia propia, vivida y probada del hecho. Entonces, cuando yo me trabajo con meditación, y primero solo, como les dice que hagas tu meditación, no hagas nada, solo estás sentado allá no haciendo nada, ¿verdad? Y inicias pensando allá, ok, mente en blanco, ¿verdad? Pero la cosa es, sí, porque hay dos tipos de meditación. Meditación básica, que básicamente es higiene mental, y meditación avanzada. Primero, debes que limpiar tu subconsciencia, aprender cómo controlar tu conciencia, cómo dominar tus pensamientos, cómo tener un espacio donde tú puedes hacer cosas más avanzadas después. Como por ejemplo inspiración, pensando en una solución a un problema. Y no pensando solo con intelecto, porque hay intelecto y racionalidad. No solo con intelecto, que es un circuito cerrado de su cerebro, pero también con la racionalidad conectado a la red evolutiva. Porque al final, cualquier tipo de solución no queda solo con uno, porque estamos conectados y tenemos causa y efecto sobre diferentes niveles de la sociedad y nuestro entorno. Sí, entonces... Denis, tenemos dos preguntas que están vinculadas a lo que está hablando. La primera, estas son las personas que están conectadas a Facebook Live. Y una de ellas pregunta, ¿cómo podemos tomar responsabilidad por nuestro propio desarrollo evolutivo? Ok. Voy a llegar a eso, pero entonces voy a hablar, el último paso, después de la vivencia, es sabiduría. Y hasta cuando tú puedes tomar cualquier cosa, por ejemplo, meditación, y puedes aplicarlo en diferentes
campos de la vida. Enseñanza, por ejemplo, aprendizaje, tranquilidad, terapia. Entonces ya cuando puedes usar esta herramienta en una manera adecuada, correcta, en muchos diferentes instantes, ahí tú tienes la sabiduría, verdadero entendimiento de algo. Ahora, voy a hablar, está preguntando, ¿cómo tomar responsabilidad? Entonces, tenemos también, hablamos sobre 7 pasos de educación. Y ahí donde hablamos de responsabilidad. Okay, entonces, primer paso es buscar y encontrar la verdad. Y de esto, aprender y ampliar el conocimiento. Y ya hablamos suficiente de eso. Hay que tratar realmente de buscar la verdad. Segundo, debes corregir sus pensamientos usando control y direccionar a ellos hacia la verdad del conocimiento alcanzado. ¿Okay? Entonces, y esta que hacemos, responsabilidades, entender que conciencia es como un niño. No está entrenado. Entonces, hay que entrenarlo para que por el medio de la conciencia nosotros podemos controlar los pensamientos. En la mayoría de personas, los pensamientos controlan a la persona, ¿verdad? Porque la gente se piensa y se viene una cosa y otra cosa y no pueden parar este flujo del pensamiento. Entonces, realmente, no podemos tener un espacio donde podemos recibir la inspiración. Entonces, hay que hacer esto. Hay que aprender. Y este es el entrenamiento de meditación básica. Es aprender cómo tener mente en blanco y con su conciencia controlar sobre qué estás pensando y sobre qué no estás pensando. Paso número 3. Debes crear su armonía innata por el medio de su conocimiento y sus pensamientos. Entonces, trabajar contigo mismo, recibir las inspiraciones y hacer de que hablamos es reflexión post-meditativa. Entonces, recibir las inspiraciones del universo y después seguir, pensar porque hablamos sobre los pasos, percepción, reconocimiento, entonces, llevar esta inspiración sobre algo, paso a paso, paso por paso, hasta que lo entendemos bien, hasta que creamos armonía por dentro. Paso número 4. Ser humano debe, procediendo de su propia armonía innata, corregir, ordenar, formar y armonizar su personalidad. Entonces, con estas inspiraciones de cómo estar un mejor ser humano, nosotros podemos, y la gente muchas veces piensa, no, yo soy así y la gente debe amarme como yo soy. Pero el propósito evolutivo del ser humano es cambiar, incluyendo su personalidad para mejor. Es una responsabilidad individual cambiarte para mejor. Decir, no, yo soy así, entonces la gente debe amar. Bueno, las personas deben amar porque un ser humano nunca está completo, completamente malo, completamente bueno, malo o bueno. Cada persona tiene cosas buenas o cosas malas. Entonces, hay que amar el bueno en la persona y hay que tomar el malo, estas distorsiones de la realidad de cuales hablamos, entenderlos, buscar, inspirar, entender cuál es la manera correcta ahora de hacer las cosas y programar, ¿verdad? Hablamos, paso 4, programar a nosotros en esta manera para que nuestra personalidad cada vez está mejor y mejor y estamos un mejor ser humano cada vez. Ok, paso número 5. Ahora cuando estamos individualmente un buen ser humano con una buena personalidad, ahí llegamos al paso 5. Con paso 5, ser humano debe corregir, ordenar, formar y armonizar su entorno directo y su vida de familia y de sus parientes. Paso 5. Entonces, muchas veces hacemos ese error. Queremos ayudar a alguien, sí, pero ni tenemos ni idea cómo ayudar a nosotros. Y puede ser una buena intención, pero si realmente no tienes este problema solucionado por tú mismo, no tienes armonía con esa cosa, vamos a decir, como ejemplo, si no andas bien con tu propia pareja, ¿cómo es que pensás que tú puedes dar un consejo a alguien más? ¿Cómo andar bien con la pareja de él o ella?
¿verdad? Que se da Entonces, mucho. en este sentido es, Sí, sí, se se da da mucho. mucho. Entonces, la cosa es estar honesto con uno mismo y modesto con uno mismo. Y primero trabajar bastante en uno mismo para que después ya podemos realmente dar una explicación de un proceso, una respuesta, una solución, una herramienta. Mira, la situación es así, la situación es así, el proceso es así, si va a hacer esto, va a pasar esto, y si vas a hacer de esta manera, va a salir diferente, va a salir mejor. Paso número 6. Entonces, primero es personas más cercanas. Cuando ya lograste esto y hay una armonía, un balance en tus personas más cercanas, paso número 6 es, ser humano debe corregir, ordenar, formar y armonizar su entorno cercano de amigos, compañeros y conocidos. Ahí sí, porque es más amplio. Entonces, primero verificas que tus herramientas, tus entendimientos, tu manera de vivir se funciona pero ahí con más personas va a estar más variaciones. Cuando hagas cosas bien en un nivel más pequeño, ya está listo para ampliar y probar en una población más grande, si realmente mi entendimiento es universal o no. Y cómo pasa, cuando ya logras esto y trabajas bien con un grupo de conocidos ahí, paso número 7 es ser humano, es entonces capaz de corregir, ordenar, formar, armonizar y guiar a un grupo de seres humanos, un país y el mundo de una manera que es sabia, justa a seres humanos y basada en leyes creacionales naturales. ¿Ok? Entonces, sí. Denis, bueno, tenemos ya poco tiempo. Realmente es un tema muy interesante y creo que es bastante amplio, que para discutirlo en una hora es muy poco. Hay otra pregunta que está relacionada y es, me imagino que estos son los pasos que pueden llegar a esta pregunta, ¿verdad? ¿Cómo limpiamos nuestro subconsciente? Porque, bueno, ahora que estoy escuchándolo, ¿verdad? Yo sé que tengo muchas cosas ahí que tengo que limpiar, que pensé que ya las había, pero ¿cómo una persona del Facebook Live nos está preguntando cómo, ¿verdad? Limpiamos ese subconsciente. Ok, es una manera más sencilla. La misma manera que lo ensuciamos, lo limpiamos. ¿Qué significa eso? Que nada viene de ningún lugar. Todo están nuestros propios hechos. Entonces, la manera que tienes cosas, distorsiones de la realidad en tu subconsciente es porque en un momento tú lo pensaste por tu propia cuenta o porque tus padres dijeron es malo, es inútil o algo, ¿verdad? Tú mismo, tu entorno, puede ser tus padres, tus compañeros, tus maestros, por un lado. Entonces, la manera de corregir es igual, es meditar, conectar con el universo, entender las verdades de cómo ser un mejor ser humano, de concentrar, de cómo ser un mejor ser humano. Y siempre seguir pensando en este modo, sobre las cosas de amor, modestia, armonía, felicidad, respeto, y podemos seguir en esas cosas. Podemos hablar sobre los 7 pilares de sabiduría, que son verdad, amor, justicia, reverencia, honor, consistencia, conocimiento. Entonces, seguir avanzando con esas cosas, pensando con esas cosas, porque subconsciente y conciencia es como un jardín. Si lo dejas sin apoyo, va a crecer cualquier cosa, cualquier propaganda mala, degenerada. Pero si lo vas a cuidar, y si lo vas a cuidar con las cosas correctas, con las cosas buenas, plantas medicinales, podemos decir, este tipo de cosas van a crecer. Y ese enfoque, si tú enfocas en las cosas justas, en las cosas correctas, en las cosas evolutivas, tú vas a seguir en este camino. Quería decir otra cosa. Tenemos una pregunta también de Cristina. No, hable y después le damos la palabra a Cristina. Okay. Es importante que cuidar cuerpo y mente.
Por eso, la disciplina que yo tengo, que es REMI, resistencia, energía y meditación integral, trabajamos, yo trato de tener un equilibrio, de tener un cuerpo en un buen estado, en una buena forma. ¿Por qué? Número uno, hay químicos como mioquinas que te ayudan que hay más sangre dentro de tu cerebro. Entonces significa que tu cerebro va a funcionar mejor. Si a ti te duele tu espalda, no vas a poder concentrar muy bien las cosas de meditación, por un lado. Por otro lado, REMI siempre trabaja muchísimo con las cosas de meditación, porque es importante de hacer higiene mental. Entonces, hacemos las cosas de meditación básica, por ejemplo, todas las noches a las 9 p.m. tenemos una convivencia meditativa y hacemos 10-15 minutos de higiene mental, un ejercicio de concentración. Siguientes 10-15 minutos es un ejercicio de meditación avanzada, que es autohipnosis. Y ahí trabajamos trabajando con esa conciencia y reprogramando las cosas de una manera correcta, con las fórmulas, con afirmaciones, hechas de una manera lógica. Entonces, bueno, y mi proyecto es esto, mi proyecto es REMI, porque yo quería combinar mejor de diferentes tipos de disciplinas, de taoístas, budistas, de yoga, de artes marciales, para tener un sistema donde podemos mantener en balance cuerpo y mente. Entonces, ¿qué es que quiero? Me gustaría que más personas vienen y hagan esa convivencia conmigo, aprendan conmigo, para que nosotros podamos conectar mejor al universo, podemos tener una mejor flexibilidad cognitiva, para que podamos realmente dar y entender las soluciones personales, que como decimos, llegamos de personal y ahí avanzando, ayudando a más personas, para que mejoramos como individuos y de esta manera podemos ayudar mejor a nuestra sociedad y realmente tener las soluciones de largo plazo, ¿sí? a los problemas que tenemos. Esto. A ver, rápidamente la pregunta de Cristina y después queremos saber dónde lo encontramos, Denis. ¿Dónde podemos encontrarlo? ¿Dónde podemos ir a buscarlo? Sus datos, ¿verdad? Cristina. Pues más que una pregunta, era agradecerle a Denis precisamente el poder ver este proceso, ver esas interconexiones, ver que efectivamente el cambio surge desde que nosotras asumimos esos cambios y que podemos ir haciendo la diferencia en los entornos. Y eso me explica en función de cómo andan nuestras sociedades. Comentaba algo ahí sobre los políticos, porque cada vez, ¿verdad? Cedemos el poder a personas que efectivamente no están preparados y no tienen ética, no tienen coherencia y mucho menos tienen, ¿verdad? Este enfoque de justicia. Yo le agradezco a Denis precisamente el poder compartir este espacio porque, bueno, tenía que recibir esta información y este conocimiento, pero esta sabiduría que reafirma precisamente ese trabajo fuerte que venimos desarrollando y que está enfocado principalmente en este enfoque holístico de conexión con el universo y de conexión con cada ser sintiente y viviente del planeta. Gracias, Denis. De nada, con gusto. ¿Dónde lo encontramos? Mira, yo voy a compartir, yo tengo una pequeña página, si pueden ver ustedes, ¿verdad? Sí, estamos viendo. Y aquí tengo información en inglés y en español sobre qué es REMI, sobre mí un poco, sobre qué estoy haciendo y también sobre porque nosotros todas las semanas, lunes, martes, jueves y domingos, tenemos una jornada constante de que hacemos los ejercicios de REMI, el parte más físico, pero siempre con partes meditativas. Y también ahí dentro de este mismo Padlet hay el link a otro Padlet que es la convivencia meditativa. Yo invito a ustedes, esta es todas las noches a las 9:10 en la noche. También
con mucho gusto para que sintamos, ¿verdad? Y aprendemos cómo dominar a nuestra conciencia mejor, cómo dominar a nuestro pensamiento mejor, cómo aprender mejor a conectar al universo para poder inspirar mejores soluciones en nuestra vida personal y también en la vida de todos los niveles del entorno de nosotros. Entonces, con mucho gusto, ahí también me puede mandar un mensaje en WhatsApp. Mi número es 32 81 43 19. Ese es con el código de Honduras, que es 504. 32 81 43 19. 19. Bueno, para las personas que nos están viendo, ¿verdad? El 32 81 43 19, y ya sabemos que Denis tiene su página práctica de Remy para las personas que estén interesadas, ¿verdad?, en hacer cambios en su vida. Realmente todo esto es muy interesante. Una de las cosas que siempre hemos hablado, ¿verdad?, con Cristina es precisamente el tema de que la academia le está costando, ¿verdad?, llegar a estos puntos, ¿verdad?, en donde hay que unir lo académico con toda esta tradición oral, con todas estas tradiciones que tenemos y que nos ayudan, ¿verdad?, y que nos permiten hacer cambios en nuestras vidas. No sé si quiere decir algo más para cerrar el programa, Denis. No, yo quiero agradecer a ustedes por este espacio y del hecho que estoy muy consciente que obviamente hombres, mujeres, trabajamos juntos para tener un mejor mundo. Pero también estoy consciente que el cerebro de promedio, ¿verdad?, de un hombre y una mujer son diferentes. Que mujeres tienen más empatía, más compasión. Entonces yo agradezco ver un grupo de mujeres que están esforzando, porque realmente con apoyo de ustedes, mujeres, de manera activa, nosotros al final vamos a seguir trabajando, y yo con ustedes también juntos seguir trabajando, y al final vamos a tener un verdadero paz en todo el mundo nosotros. Y agradezco a ustedes para su esfuerzo que ustedes, mujeres, con sus habilidades de su cerebro, de sus personalidades, están aportando a esta evolución de nuestra sociedad. Gracias. Muchas gracias, Denis, por los aportes. Excelente. Creo que, lo digo, nos quedamos cortas, muy poco tiempo, pero por lo menos se empezó a hablar del tema y es importante que lo retomemos para otra oportunidad. Gracias a Cristina Alvarado del Movimiento de Mujeres por la Paz, Visitación Padilla, quien es la responsable del programa de atención integral en Visitación Padilla, y que también hace unas prácticas, ¿verdad?, una metodología de abordaje holístico, ¿verdad?, para atender a las mujeres víctimas de violencia. Muchas gracias a las personas que están conectadas, ¿verdad?, por Facebook Live, por haber estado aquí presentes, y siempre recordándoles que el sábado tenemos los premios Rompiendo Barreras y esperamos, ¿verdad?, que nos acompañen. Pasen muy buenas tardes y nos vemos en un próximo programa.